Sexto día, llamados a rescatar la riqueza cultural de la humanidad. Bienvenidos al sexto día del novenario. Hoy, al contemplar al Santo Cristo, meditamos en el misterio de amor de Jesús, que ha dado la vida para la salvación de toda la humanidad. El segundo sueño y anhelo del Papa Francisco, expuesto en Querida Amazonia, en que todos valoremos las distintas identidades culturales, las respetemos y aprendamos de ellas, para que podamos rescatar la riqueza cultural y la diversidad de la belleza humana. En la primera lectura, el apóstol San Pablo nos muestra el proyecto de Dios con el símil del cuerpo, que a pesar de poseer muchos miembros y muy diversos entre ellos, se sigue salvaguardando la unidad y la complementariedad. En el relato del Evangelio escucharemos cómo Jesús presenta a sus discípulos el ejemplo de fe de una mujer pagana que es capaz de superar todas las barreras y dificultades culturales para lograr el buen vivir de su familia. Hoy le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de madurar el don de la unidad en la diversidad, para construir un pueblo que incluya y no excluya, donde brille la diversidad de la belleza humana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Congregados en torno al altar de Dios, para observar estos santos misterios de su amor y de su misericordia, avivemos nuestra fe en su presencia, para brindar el obsequio de nuestra fe. Adoración, alabanza, acción de gracias y la súplica confiada para que nos asista en cada instante y momento. En silencio imploremos perdón de nuestras faltas para poder participar con devoción y con mucho fruto en el banquete de la Eucaristía. Señor Jesús, tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, tú que eres la vida que renueva el mundo entero, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios, Padre nuestro, que unes a los pueblos más diversos en la proclamación de tu nombre, concédenos la gracia de querer y hacer cuanto nos mandas, para que el pueblo cristiano, llamado a tu reino, viva en la unidad de la fe y del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas del día de hoy corresponden de la página 47 a la página 53 de su folleto novena. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad. Tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, Señor, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. La mujer se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Sentados. Muy queridos hermanos, estamos celebrando en el novenario del Santo Cristo de la Capilla esas reflexiones inspiradas en las enseñanzas del Papa, que está proponiendo con mucho empeño sus proyectos amorosos para acompañarnos en la oración y en la alabanza. Y así ha propuesto en una encíclica, exhortación postsinodal, la reflexión, y así propone los propósitos en la palabra del Papa como sueños. Sueño con una humanidad en la que brille la diversidad de la belleza humana. En efecto, todo ser humano tiene por naturaleza su dimensión cultural, por medio de la cual vive su proceso de humanización. Entendemos cultura como el ámbito vital del ser humano, compuesto de elementos que incluye costumbres, valores y otras capacidades adquiridos por el ser humano como miembro de una comunidad social. Por medio de estos valores, las personas le dan sentido a su vida, buscando
la plenitud. Y así sus estilos de vida, sus cosmovisiones son tan variadas como el mundo entero, ya que los distintos pueblos han crecido de diversas raíces genéticas y culturales, han vivido muy variados procesos históricos y han debido adaptarse a las diferentes zonas geográficas. Y así resulta que la globalización de la economía en la actualidad de tipo neoliberal, el consumismo y la cultura posmoderna han dañado severamente la dimensión cultural, provocando pérdida de identidad, desarraigo sin sentido, atomización y resquebrajamiento de la personalidad individual. Preocupado por esta crisis, el Papa Francisco nos invita a ser constructores del sueño cultural por el cual la humanidad preserve toda su riqueza cultural que la hace crecer sin debilitar la identidad cultural. Hace falta amar y cuidar las raíces. De ellas viene la fuerza que nos hace crecer, florecer y fructificar. Son un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos y responder a los desafíos que tenemos que enfrentar. Así lo dice en su exhortación post-sinodal, reconociendo que la crisis cultural del mundo de hoy está debilitada por la discordia. Porque cada uno de ustedes ha tomado partido, como dice San Pablo en su carta a los Corintios. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia una severa crisis humanitaria. El fracaso del pretendido progreso del sistema neoliberal, donde la explotación de los recursos naturales, el dinero y consumo ilimitado han ocasionado el despojo de los territorios de las gentes que vivían ahí, expulsando a los habitantes rurales y pueblos originarios, indígenas, hacia las grandes ciudades, donde hay exclusión y empobrecimiento de las inmensas mayorías. A causa de la pérdida de los valores que los sostenían, las ciudades que deberían ser lugares del encuentro, de enriquecimiento mutuo, de fecundación entre distintas culturas, se convierte en el escenario de un doloroso descarte. Actitudes como el individualismo, los prejuicios y la discriminación provocan la desigualdad y nos impiden tener apertura ante la diferencia y la diversidad. Tienen una cultura social que compartir. La cultura actual está provocando un profundo efecto desintegrador de desarraigo. Comunidades rurales o indígenas obligadas a emigrar a la ciudad intentando sobrevivir. ¿Cómo sanar tanto daño? ¿Cómo recomponer esas vidas desarraigadas? Hay que valorar y acompañar todos los esfuerzos que hacen muchos de estos grupos para conservar sus valores y estilo de vida e integrarse en los contextos nuevos sin perderlos, ofreciéndolos como una contribución propia al bien común. El sistema social, cultural, económico que vivimos está marcado por el individualismo, el consumismo y la voracidad económica, provocando
no solo heridas y rupturas al tejido social, sino que ha instalado un ambiente de competencia, de lucha, de conflicto. En el contexto urbano, la discriminación y exclusión va hacia las personas indígenas, hacia los migrantes, los campesinos, los pobres y los diferentes. Son tratados con desprecio, violentados y juzgados y hasta asesinados. Son muchas veces ignorados, despreciados y abusados en sus derechos. Poco a poco, entonces, construimos la imagen de las múltiples formas de explotación, represión y dominación que se están manifestando una en la otra, que se necesitan mutuamente para seguir existiendo como sistema y configurar el poder hegemónico. Esta imagen nos ayuda a descubrir cómo la explotación capitalista requiere de la opresión, que los modelos de desarrollo impuestos siguen imponiéndose, asegurando un patrón de poder que busca explotación, mercantilización de todos los territorios, subsuelo, biodiversidad, para consolidar, defender este poder de dominación. Se pasa por la violación de los cuerpos, la invasión y saqueo de los territorios, de los bienes comunes, la explotación laboral, la expropiación, incluida la producción espiritual y su utilidad. Ante todo esto, reconocemos, así como nos dice San Pablo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es escrito. No hay duda que el actuar de Jesús y de las primeras comunidades cristianas fue una ruptura con el actuar del pueblo de Israel, profundamente arraigado en la concepción del pueblo elegido. El pasaje del Evangelio que hoy hemos escuchado nos ilumina mucho en este aspecto, ya que Jesús invita a sus discípulos a poner la mirada en la grande fe de esta mujer que llega suplicando ayuda. En un contexto de no relación y de distancia entre hebreos y paganos, esta mujer toma la iniciativa de buscar ayuda para su familia en Jesús, el cual toma distancia ante la perseverante insistencia de la mujer. La ignora, la rechaza. Sin embargo, ella, movida por el amor a su hija y por la esperanza de encontrar ayuda en Jesús, logra sacar del corazón compasivo de Jesús el prodigio que esperaba. Es por eso que Jesús quiere que sus discípulos pongan su mirada en esta mujer y aprendan. Ella supo superar las barreras culturales e ir al encuentro de alguien muy diferente. Fue constante y perseverante en la oración, en la esperanza. Tuvo la fortaleza de superar la indiferencia, el rechazo y la agresión. Sobre todo, pudo volverse modelo de fe para todos los discípulos de Jesús a lo largo de la historia. La experiencia de encuentro de esta mujer siro-fenicia con Jesús ayudó mucho a las primeras comunidades cristianas, las cuales fueron abriendo progresivamente su misión evangelizadora. De ser un grupo de discípulos arraigados en Jerusalén y en el pueblo de Israel, llegaron a ser presente el Evangelio en el mundo entero. Las tareas de apertura y de tolerancia y de creatividad fueron arduas y marcaron un proceso de ruptura e innovación. San Pablo, dirigiéndose a la comunidad de los Corintios, caracterizados por vivir en una ciudad cosmopolita y plural, en la que existían diversas visiones, liderazgos y divisiones, exhorta a entender que el proyecto de Jesús
es un ideal de unidad en la diversidad. Es por eso que el Papa Francisco nos ha recordado en la pasada fiesta de Pentecostés que el Espíritu Santo es la unidad que reúne a la diversidad, librándonos de la parálisis, del egoísmo, de la indiferencia, de la división. Nos ha insistido en que lo peor de esta crisis de la pandemia es desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. Nos pide que seamos constructores de unidad para llegar a ser una sola familia. Como San Pablo, el Papa insiste en juntar dos palabras que parecen contraponerse, diversidad y unidad. Jesús no cambió a los apóstoles, no los uniformó, ni convirtió en ejemplares producidos en serie. El Papa nos pide que no caigamos en la tentación de querer defender a capa y espada las propias ideas. Nos recordó que el pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. La noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el pueblo de Dios. Hoy más que nunca estamos llamados a construir una humanidad en la que brille la diversidad que hay en la belleza humana. Por eso nos insiste el Papa, estamos llamados a rescatar la riqueza cultural de la humanidad. Dice, sueño con una humanidad en la que brille la diversidad de la belleza humana. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. En un mundo formado por personas y grupos culturalmente diversos, la construcción de la nueva vida ha de integrar los valores de la interculturalidad que defiende el proceso de conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad cultural, étnica y lingüística de los distintos pueblos y naciones. Desde nuestras raíces e identidades podemos sentarnos en el banquete común, lugar de conversación y de esperanza compartidas. Reconocer que hay que cuidar los valores culturales de las comunidades rurales, personas migrantes, grupos indígenas, debería ser de todos, porque su riqueza es también nuestra. Si no crecemos en ese sentido de corresponsabilidad ante la diversidad e interculturalidad, será muy difícil incorporar la perspectiva de los derechos humanos en su realidad social. Esta ha sido la preocupación del Papa Francisco cuando nos pide vivir la misión de la Iglesia por medio de una sabia y prudente inculturación del Evangelio. De hecho, desde el inicio de su pontificado, el Papa nos ha dado las líneas pastorales y la pedagogía para restaurar la dimensión cultural del ser humano, cuando nos ha mostrado la eclesiología de una iglesia en salida, compuesta por discípulos misioneros que ponen por delante, se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Jesús nos envía a asumir los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atrevernos a llegar a las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Llamados a vivir los valores de la unidad en la diversidad, del respeto y la tolerancia, del diálogo y la escucha, de la apertura y la aceptación. En cada espacio en el que nos desenvolvemos, sea la casa, la escuela, el trabajo, la iglesia, la colonia, sobre todo ahora cuando la crisis del coronavirus nos ha llevado a vivir encerrados, en confinamiento, en el que se nos ha pedido la sana distancia y el quedarnos en casa, hemos valorado la importancia de vivir con otros de manera armoniosa y creativa. Este tiempo está siendo para nosotros
un fuerte llamado de conciencia, replanteándonos nuestras maneras de interactuar y de relacionarnos con los demás, reconociendo que todos, aunque seamos diversos, tenemos muchos dones y talentos. Todos estamos llamados a aprender unos de otros y a reconocernos como hermanos, hijos de un mismo Dios. Realicemos el sueño cultural que nos dice el Papa. Animémonos a poner de relieve, siendo innovadores y creativos. Involucrémonos y acompañemos la vida de nuestros hermanos, especialmente la de aquellos que se encuentran en las periferias existenciales. Vayamos a dar frutos abundantes, celebrando y festejando la belleza de la diversidad. Es hacer claro, patente, que venimos para que la devoción al Santo Cristo de la Capilla nos permita abrirnos al encuentro con los demás y compartir con todos el misterio de la concordia en la diversidad. Oremos en silencio. De pie. El Papa Francisco nos exhorta a valorar las distintas identidades culturales, a respetarlas y a aprender de ellas. Nos dice que las distintas comunidades humanas deben ser lugares de encuentro, de enriquecimiento mutuo, de fecundación entre distintas culturas y no escenarios de descarte. Sabemos que ante Jesús nadie vale más que nadie y que el que quiera ser grande ha de hacerse servidor de los demás. Conscientes, pues, de que estamos llamados a ser un pueblo que incluye y no excluye, donde brille la diversidad de la belleza humana, nos unimos y elevamos nuestra oración al Señor para pedirles con confianza filial. A cada petición vamos a responder diciendo: concédenos, Señor, madurar en la unidad y en la diversidad. Concédenos, Señor, madurar en la unidad y en la diversidad. Concédenos la presencia de tu Espíritu Santo, arquitecto de la comunión y de la fraternidad. Cámbianos y enséñanos a vivir en comunidad y en familia. Danos la fortaleza y la humildad necesarias para construir la vida fraterna. Guíanos en este camino de comunión hacia Jesús. Quita de nosotros todo lo que no es sano para relacionarnos con los demás y todo aquello que nos mantiene encerrados en nuestros pobres y limitados criterios. Oremos. Concédenos, Señor, madurar en la unidad y en la diversidad. Concédenos, Señor, la gracia de vivir en comunidad y valorar la diversidad. Danos el pan de tu palabra, de tu gracia y de tu misericordia. Perdona nuestras envidias, rivalidades y discordias, como también nosotros perdonamos a quienes nos descalifican, a quienes nos cierran las puertas o nos ven por encima del hombro. Señor, no nos dejes caer en la tentación del individualismo, de la soledad y del aislamiento. Líbranos del egoísmo, del orgullo y de la cerrazón. Oremos. Concédenos, Señor, madurar en la unidad y en la diversidad. Señor Jesús,
Tú predicaste con tu ejemplo la cultura del encuentro. Ayúdanos a construir nuestras comunidades, pueblos y ciudades como lugares de encuentro, que derrumbemos los muros de la apatía y de la indiferencia con gestos de solidaridad y compasión. Haznos tejedores de puentes, de diálogo y respeto, que edifiquemos casas de amistad donde se comparta el pan, la alegría y los saberes. Haz que disfrutemos el enriquecimiento mutuo en el trato con los demás. Oremos. Concédenos, Señor, madurar en la unidad y en la diversidad. Jesús, muchas veces nuestra identidad se desdibuja con tanta información en las redes sociales. El ambiente posmoderno nos ha desarraigado y nos ha encerrado en el individualismo. Nos hemos alejado de lo que verdaderamente nos sustenta, fortalece y da vida. Concédenos tu espíritu vivificador para que fortalezca nuestras raíces y nos impulse a entrelazar vínculos de comunión. Oremos. Concédenos, Señor, madurar en la unidad y en la diversidad. Jesús, muchas veces nuestros pueblos y comunidades campesinas e indígenas sufren discriminación, represión, violencia y manipulación. La economía globalizada y del descarte ha dañado sin pudor la riqueza humana, social y cultural. Ayúdanos a valorar a todas las personas en su grande dignidad humana y a promover su autonomía y su buen vivir. Concédenos la gracia de dejarnos sorprender y de aprender de la riqueza simbólica y cultural de todos los pueblos. Oremos. Concédenos, Señor, madurar en la unidad y en la diversidad. Te pedimos por el cuidado que queremos de la naturaleza, de la tierra nuestra, casa común. Oremos, concédenos, Señor, madurar en la unidad y en la diversidad. Te presentamos las peticiones que se nos han hecho. Acción de gracias de la familia Martínez Rodríguez. Te pedimos por la salud de Socorro Zapata Esquivel, Catalina Zapata Esquivel, Héctor María Zapata y familia Escobar Ramírez, por las necesidades de Jesús Mario Ibarra y de la familia Contreras Camacho, por los difuntos presbíteros Jorge Sepúlveda y Rodolfo Pachecano Yaca, por Isidro Trusta Trueba, Elsa Auralia Riestra de Aguirre, Socorrito y Esperanza Ortega, Rosalía Dávila Rodríguez, Matilde Valdés Arenas, Ernesto Dávila Valdés, Víctor Isidro Mendoza, Saturnino Sánchez Martínez, Ismael Sánchez Galván, Gregoria Rivera López, Agapito Castañeda Flores, Pedro Castañeda, Roberto Escobar García, Carolina Ramírez, Laura Patricia Martínez Gaona, Jesús Escobar Ramírez, Samuel Martínez Robledo y Jesús Mata. Oremos. Concédenos, Señor, madurar en la unidad y en la diversidad. Oremos. Señor Dios nuestro, que con el ejemplo de tu Hijo, manso y humilde de corazón, nos has manifestado tu proyecto de salvar a todos los hombres, escucha nuestras oraciones, revístenos de los mismos sentimientos de Cristo, para que con nuestras obras y palabras demos siempre testimonio de comunión fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
De pie, por favor. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que con el ejemplo de tu Hijo manso y humilde de corazón, nos has manifestado tu designio de salvar a todos los hombres, escucha nuestras oraciones. Revístenos de los mismos sentimientos de Cristo, para que con nuestras obras y palabras demos siempre testimonio de comunión fraterna. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, te suplicamos que este sacramento de amor sea para todos nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad. Porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a las gentes de todo pueblo, lengua y nación, en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Santo Espíritu, no dejas de congregar a todos a la unidad. Porque se manifiesta la alianza de tu amor, se ofrece necesariamente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de fidelidad y que nos has prometido para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra, cantando una sola voz. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a sus hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gran confianza en la providencia paternal de Dios, con piedad filial digamos juntos la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos a todos vivir siempre en paz y en la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos unos a otros el signo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de la Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Por encima de todo el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada, que la paz de Cristo actúe de árbitro en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo.
Cristo. Comunión espiritual. Jesús, Señor mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás apartarme de ti. Amén. Oremos. De pie. Señor, infunde en nosotros tu espíritu de caridad y por la eficacia de este sacrificio, concédenos que cuantos creemos en ti, vivamos unidos en un mismo amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oración al Santo Cristo en el 6º día del novenario. Señor Jesús, tú te acercaste compasivo y solidario con todos. Para ti cada persona es muy valiosa. Nos amaste tanto que entregaste tu vida en la cruz para salvación de todos. En este 6º día del novenario del Santo Cristo de la Capilla, te pedimos nos concedas la gracia de construir comunidades que incluyan y no excluyan, donde brille la diversidad de la belleza humana. Señor, tenemos un ancla en tu cruz, hemos sido salvados. Tenemos un timón, en tu cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, en tu cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de tu amor redentor. Tú, Señor, nos interpelas desde la cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar la nueva realidad desde la luz de tu proyecto amoroso de salvación y a contemplar a nuestros hermanos con tu mirada de amor. Hoy queremos abrazar tu cruz y con ella abrazar a todas las contrariedades del tiempo presente. En tu cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea la esperanza quien fortalezca y sostenga el caminar de nuestra vida. Hoy reconocemos
que todos vamos en la misma barca, y tú, Señor, eres nuestro timón y esperanza. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca por siempre. Amén. Procedamos en paz a servir a Dios y a nuestros prójimos. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios.